Y lo que vamos a hablar esta tarde, mis hermanos y hermanas, tiene que ver con todos nosotros, pero en especial va dirigido a los padres. Queremos aprovechar este día especial para hablar de este tema. Y yo quiero comenzar con una pregunta para ti. Si tú eres tío o tía, te puedes hacer esa pregunta acerca de tus sobrinos. Si tú eres abuelo o abuela, te puedes hacer esa pregunta acerca de tus nietos. ¿Qué es lo que más deseas para tu hijo o para tu hija en esta vida? ¿Qué es lo que más anhelas para ellos? ¿Qué es lo que tú quisieras ver en la vida de tu sobrino, de tu sobrina, de tu nieto o de tu nieta? ¿Qué es lo que tú más anhelas para ellos? ¿Será un buen matrimonio? ¿Una buena educación tal vez? ¿Una vida sin vicios y sin mucho alboroto? Yo, pastor, con que no anden en drogas, ni en borracheras, ni en parrandas, estoy contento. ¿Será un buen empleo, un buen trabajo, un buen empleador? ¿Será una buena familia? ¿Qué es lo que más tú deseas para tus hijos, para tus sobrinos, para tus nietos en esta vida? Estoy seguro que todo padre, toda madre, todo tío, abuelo, quiere lo mejor para los pequeños de su familia, para los adolescentes de su familia, para los jóvenes de su familia. Pero esta pregunta, mis hermanos, no tiene que ver con lo mejor en general. Esta pregunta tiene que ver con las cosas de primera importancia. ¿Qué es lo que tú más deseas para tus hijos? Vivimos, hermanos, en una sociedad donde lo que se pide para los hijos es una buena educación, una buena familia, ordenada, más o menos decente, con una buena casa y un buen carro y un bonito perro, y vivieron felices para siempre. Pero no existe nada en este mundo más importante para los que son de nuestra familia que la salvación, mis hermanos. Arrepentirse de sus pecados y conocer al Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo es lo más importante para tus hijos. Es lo que tú más deberías desear. Nuestros hogares, mis hermanos, donde Dios te haya puesto, no importa donde Dios te haya puesto. Ya sea que tú estés soltero o casado, ya que tengas hijos o no, Dios te ha puesto en una familia, en un hogar, y ese es tu primer campo misionero. Cuando tú abres tus ojos en la mañana, ahí está tu campo misionero. Tú entras en misión de inmediato. El campo misionero no es solo para los que se van al norte de África, mis hermanos, con los musulmanes, o al sur de Asia. El campo misionero es para ti y para mí. Y ahí los tenemos, en la siguiente puerta. Ese es nuestro campo misionero, mis hermanos. El primer campo misionero. Yo quiero que vayamos a las Escrituras en Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, mis hermanos, que el patrón de Dios para que Él sea conocido y su nombre sea glorificado es que de generación en generación se hable de Él y se hable de su carácter, de su bondad y de su obra de salvación. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Este pasaje lo hemos leído numerosas veces en nuestra congregación, mis hermanos. Y lo seguiremos leyendo hasta que Dios nos permita estar reunidos juntos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Están conmigo? Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El famoso Shema o Shema de los judíos que lo repetían todos los días. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene la clave, cómo va a perdurar este testimonio de Dios, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere ser conocido, mis hermanos y mis hermanas. Dios quiere ser conocido. Y su plan es que ese mensaje de Dios y esa obra de Dios y ese pacto de salvación de Dios sea conocido de generación en generación.
Que los padres pasen ese testimonio de Dios a los hijos. Que los tíos y los abuelos inviertan en sus sobrinos y en sus nietos para la gloria de Dios y para que estos pequeños, adolescentes, jóvenes, conozcan el testimonio de Cristo. Vamos al Salmo 78, mis hermanos. Podemos mencionar muchísimos pasajes más aquí, pero vamos a quedarnos en estos dos del Antiguo Testamento y después vamos a ir al Nuevo Testamento. Salmo 78, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Cómo hemos oído estas obras? Dice el salmista. Nuestros padres nos las contaron. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia. Aquí está hablando de cosas específicas que van a decir a las generaciones venideras sobre Dios. Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Esto no es una opción, esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Dios mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, esa generación rebelde del desierto de Israel, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Mis hermanos, las palabras de Dios, esta ley de Dios había de ser notificada de generación en generación. Las obras, la grandeza de Dios debía ser comunicada de los padres a los hijos a través de los siglos. El pastor Boris Bacan lo expone con estas palabras. Él dice: existen muchas metas dignas de alcanzar en este mundo, pero pocas llegan a ser tan importantes como entrenar a nuestros hijos a seguir al Señor y a guardar sus mandamientos. Hermano, no es pecado que tú desees que tus hijos tengan una buena educación, pero hay algo más importante que eso. No es pecado que tú quieras que tu hijo se case bien, pero hay algo más importante que eso. Lo más importante es que conozcan al único Dios verdadero a través de Jesucristo, mis hermanos. Eso es lo más importante. Lamentablemente, mis hermanos, muchos padres tienen otras prioridades con la vida de sus hijos. Éxito en los deportes, éxito en la música, éxito en los estudios, éxito en un matrimonio feliz, éxito en cualquier cosa que cualquier persona sin Cristo desea tener éxito. Pero nosotros que estamos en Cristo, mis hermanos, tenemos otros lentes para ver la vida, otra manera de ver la vida, otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo. Nosotros, como miembros de familias, tenemos una carga que es la más grande de todas, y es la salvación, mis hermanos, de los miembros de nuestra familia. Pero eso es el Antiguo Testamento, pastor, y nosotros ya estamos en el Nuevo. Pero en el Nuevo Testamento sigue el mismo testimonio de las Escrituras, mis hermanos. Nosotros aprendemos por todo el testimonio de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que los niños son valiosos para Dios. Un grupo de padres se acercaron a Jesús con sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera. Y los discípulos, estos adultos, ¿verdad?, maduros, que están pensando en otras cosas más importantes, estoy siendo sarcástico, echaron a los niños: no molesten al maestro. Y Jesús los reprendió y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús muchas veces puso como ejemplo los niños, como ejemplos de fe. Los niños son valiosos a los ojos de nuestro Dios. Si pensamos, mis hermanos, en la iglesia del primer siglo, nosotros vemos muchas referencias a los niños. En los primeros 5 libros del Nuevo Testamento leemos 22 referencias a niños pequeños. Ahora,
De todas estas referencias, mis hermanos, solo en 2 ocasiones se habla de hogares que se convierten al Señor y que se bautizan. En Hechos capítulo 16, la familia de Lidia, y en Hechos capítulo 16, la familia del carcelero, pero no se menciona específicamente que niños se convirtieron y que fueron bautizados. Puede que sí o puede que no. Esos pasajes no nos arrojan mucha luz sobre el tema. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre la salvación de los niños? ¿Cuál es el patrón que Dios quiere que se siga? Es el mismo del Antiguo Testamento, mis hermanos. Que de generación en generación se anuncie este buen evangelio, este gran evangelio del Señor Jesucristo. Y el ejemplo más grande que tenemos en el Nuevo Testamento está en 2 de Timoteo, mis hermanos, capítulo 1. Ahí está este hombre joven que es pastor, enviado del apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, el evangelio llegaba a todos por medio de la iglesia. Todos escuchaban las buenas noticias de salvación. Se convertían las personas y los niños también se convertían. Pero generalmente ese evangelio llegaba a los niños especialmente por medio de sus padres, que se convertían y guiaban a sus hijos a Jesús. Mira lo que pasó con Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo amaba a Timoteo entrañablemente, con todo su corazón. Miren lo que dice el versículo 5. ¿De qué se acuerda el apóstol Pablo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en quién, mis hermanos? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas son 2 mujeres, Loida y Eunice, mujeres piadosas que guiaron a este joven desde muy pequeño para que Timoteo conociera la salvación en Cristo Jesús. Miren lo que le dice Pablo más adelante en el capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, esto, mis hermanos, esta palabra niñez se refiere a desde que eras un bebé recién nacido. Eso es lo que Pablo está diciendo. Algunos padres se preguntan, ¿a qué edad comienzo a enseñarles el evangelio a mis hijos? Aquí estas 2 mujeres, Loida y Eunice, desde que eras un bebé recién nacido. Estas mujeres, desde la niñez, desde que Timoteo era un bebé recién nacido, le enseñaron las escrituras. Y Pablo le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo tuvo una madre y también tuvo una abuela quienes creían en Cristo y le compartieron el evangelio de salvación desde que era un bebé recién nacido. Ahora, mis hermanos, aquí hay un dato bien interesante. Pablo no menciona al padre de Timoteo. El padre de Timoteo no era judío, era gentil. Y muy posiblemente no era convertido. No era un creyente. Estas 2 mujeres eran 2 mujeres que no tenían el apoyo de un hombre creyente para guiar a su hijo en el evangelio. Sumamente difícil. Una madre criando hijos y tratando de guiarlos en el evangelio sin la ayuda del esposo. Pero en el poder del Espíritu Santo es posible, mis hermanos. Miren que nosotros tenemos 2 cartas en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo dirigidas a un joven llamado Timoteo que no tuvo un padre, posiblemente, muy seguramente, no tuvo un padre creyente, pero sí una abuela y una madre piadosas, que pusieron como prioridad que este joven escuchara de Cristo desde recién nacido.
Es importante, hermanos, que un padre, que una madre comience a hablar el evangelio a sus hijos, a orar por ellos y a modelar con su vida la obra del evangelio en su hogar desde muy temprano. Desde muy temprano. Ahora, viene una pregunta para nosotros. ¿Cómo guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Cómo ayudar a los pequeños, a los adolescentes y a los jóvenes de nuestras casas para que conozcan a Cristo? Quiero mencionar 3 cosas. Esto no es paso 1, paso 2 y paso 3. Si completaste el primero, pues pasa al segundo. No, esto es las 3 cosas al mismo tiempo, todo el tiempo. En primer lugar, usa la ley de Dios para mostrarle su pecado. Usa la ley de Dios para mostrarle su pecado. Mis hermanos, nuestros hijos son preciosos, ¿verdad? No he conocido padre que diga que su hijo no es bonito, no es bello. Ninguno. Un familiar mío, no digo quién es porque después se van a enterar. Yo miro las fotos de bebé y yo digo, pero qué cosa más fea. Y la mamá de ese bebé me dice, no, esa no es una cosa fea, esa es una cosa preciosa. Nuestros hijos son preciosos, mis hermanos, los amamos con todo el corazón, pero no podemos engañarnos. Ellos son tan pecadores, mis hermanos, como tú y como yo. Son tan depravados como tú y como yo. Si no fuera por la restricción del Espíritu Santo, hermanos, ellos tienen todo el potencial para llegar a ser el próximo Hitler o la próxima María la Sanguinaria. Pastor, ¿mi niño? ¿Mi niña? Sí, hermano, tu niño. Tu niña. Y tú también, pero estamos hablando ahorita de tu niño y de tu niña. Ese nene precioso, esa nena preciosa que tú cargas en tu brazo. Dios lo hizo pequeño para que no tenga tanta fuerza y no te ahorque ahí cuando le entra un berrinche, ¿verdad? Y lo hizo tan bonito para que tú no lo ahorques a él, ¿verdad? Y a él. Mira conmigo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. Y esto aplica tanto para ti, para la vida de una persona sin Cristo, ya sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto o un anciano. ¿Cómo describirías tú a tu hijo, a tu hija? Bello, precioso, inteligente, etcétera, 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 y sígale por ahí. Pablo, descríbeme a mi hijo, descríbeme a mi hija. Claro, por supuesto, con gusto. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos mejores los judíos que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, aquí viene, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni mi hijo Pablo, ni tu hijo tampoco, sin Cristo. Versículo 13, esta es la descripción más gráfica que tú te puedes imaginar. De tu lindo niño y de tu linda niña. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que Pablo dice de tu niño y de tu niña. Estamos hablando aquí de un niño o una niña en edad consciente, ¿verdad? Y ese es otro tema que podemos hablar aparte, ¿verdad? Edad consciente, o le llaman también edad de responsabilidad. ¿A qué edad un niño o una niña ya es responsable de sus pecados delante de Dios? Eso lo podemos hablar en otro día, mis hermanos. Pero aquí estamos hablando, esta descripción de Pablo es de una persona, no importa qué edad, consciente de su pecado.
sin Cristo. El hermano Ray Comfort nos dice: no dejes que el amor ciego te impida ver lo feo que somos todos, incluidos tus hijos. Hermanos, yo he escuchado madres hablar de sus hijos que están vendiendo droga y borrachos tirados en una acera. Qué lindo mi niño, es bueno mi niño. Allá en el fondo, él está lleno de bondad. Pues será muy en el fondo, porque eso no se le mira por ninguna parte. Dice el hermano Ray Comfort: no te dejes engañar, que el amor ciego, este no es amor de verdad, que el amor ciego no te impida ver lo feo que somos, incluidos nuestros hijos. Han nacido con la semilla de Adán en su interior, esa semilla de rebeldía, y si se deja que continúe en su camino sin Cristo, esa semilla crecerá hasta convertirse en un gran árbol del mal. Escucha a otro hermano en la fe, que ya está en la presencia del Señor, Carlos Spurgeon. Él dijo: que nuestros queridos hijos conozcan la cruz, así habrán comenzado bien. Esto requerirá que le enseñes al niño su necesidad de un Salvador. No debes dejar de cumplir con esta tarea tan necesaria. Antes de presentarle la cruz, dice Spurgeon, preséntales su necesidad de la cruz, su necesidad de un Salvador. Porque tus hijos no entenderán jamás que necesitan un Salvador si no entienden la gravedad de su maldad y de su pecado. Sigue diciendo Spurgeon: no halagues al niño con basura engañosa diciéndole que su naturaleza es buena y solo necesita desarrollarse. Spurgeon estaba hablando en los 1800, mis hermanos, y parece que lo dijo ayer, porque lo que nos enseñan hoy es que el niño es bueno y que no le des castigo físico, dale un time out, y de time out a time out se le va formando la rebeldía en su corazón. Sin padres firmes que apliquen lo que la palabra de Dios, no digo violencia doméstica, lo que la palabra de Dios dice que se debe aplicar en la vida del niño. Sigue diciendo Spurgeon: dile que debe nacer de nuevo. No le engañes con la fantasía de su propia inocencia, sino muéstrale su pecado. Menciona los pecados infantiles a los que es propenso y ora al Espíritu Santo para que obre convicción en su corazón y conciencia. Trata con los jóvenes de la misma manera que lo harías con los viejos. Sé minucioso y honesto con ellos. Estos niños y estas niñas necesitan el perdón a través de la sangre preciosa de Cristo, tan seguramente como cualquiera de nosotros. No dudes, dice Spurgeon, en decirle al niño su ruina. Él deseará el remedio. Cuéntale también sobre el castigo del pecado. Adviértele de su terror. Sé tierno, pero habla con la verdad. No escondas del pecador joven la verdad, por terrible que sea. No escondas del pecador joven la verdad, por terrible que sea. Ahora que ha llegado a años de responsabilidad, si no cree en Cristo, se enfrentará con Él en el último gran día. Coloca ante Él el asiento del juez y recuérdale que tendrá que dar cuenta de las cosas que haces en esta tierra. Trabaja para despertar la conciencia y ruega a Dios, el Espíritu Santo, que trabaje por ti hasta que el corazón se vuelva tierno y la mente perciba la necesidad de la gran salvación. Qué palabras tan oportunas para nuestros días, mis hermanos. Qué palabras tan oportunas. Nuestros niños son lindos a nuestros ojos. Y esto no es un llamado a la violencia física, mis hermanos, ni a la violencia intrafamiliar. Esto es un llamado para que tú demuestres genuino y verdadero amor por tu hijo y le adviertas del juicio por venir. El que cree en Cristo no verá condenación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Mi hermano, mi hermana, recuérdale a tu hijo que él necesita un Salvador. ¿Y cómo lo hago, pastor? Usa la ley de Dios. En especial los 10 mandamientos. Usa la ley de Dios. La ley de Dios, esta ley que Dios dejó en el Antiguo Testamento para nosotros, cumple varios propósitos. Los reformadores hablaron de 3 propósitos de la ley de Dios, especialmente los 10 mandamientos. En primer lugar, dijeron los reformadores del siglo, de los años 1500, 1600. En primer lugar, la ley tenía un propósito civil o político para regir la conducta del pueblo de Israel. En segundo lugar, y esta es la que nos interesa hoy, el propósito de la ley es pedagógico para mostrarnos nuestra maldad, nuestra necesidad de un Salvador. Y en tercer lugar, didáctico. Ya cuando hemos creído en Cristo, mostrarnos cómo es la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios se revela en la ley de Dios. Las leyes revelan el carácter de las personas que las ponen. Al saber que en este país ahora es permitido el matrimonio homosexual y desde 1973 el aborto, eso nos deja ver muchísimo dentro del corazón de las personas que pusieron esa ley. Personas depravadas, lejos de Dios, que no tienen interés en las cosas de Dios. Bueno, Dios al dar su ley se ha dado a conocer, mis hermanos. Y la ley, si bien es cierto que estamos en Cristo y no somos salvos por obras, tiene su propósito en nuestras vidas también. Ahora, yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 3 para hablar de este propósito pedagógico de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí, mis hermanos. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Las iglesias de Galacia tenían un grave problema. Ellos pensaban que podían ser justificados por las buenas obras, y Pablo les dice, no es cumpliendo la ley que son salvos. La ley tiene otro uso. ¿Cuál es el uso de la ley? Llevarnos a Cristo. Nosotros nos vemos en un espejo en la ley de Dios y miramos que hemos quebrantado esa ley de Dios. Y tal vez tú me dices, pero es que yo solo la he quebrantado en un punto o en un par de puntos. ¿Y qué dice Santiago? Si te has hecho transgresor de un punto de la ley, ya quebraste toda la ley. Porque el problema, dice Santiago, es que ofendiste al Dios que puso la ley. El mismo que dijo, no hurtarás, también dijo, no adulterarás. Si hurtas, pero no adulteras, has ofendido a este gran Dios. El problema con el pecado, mis hermanos, que nace del corazón y da a luz la muerte, dice Santiago. El problema con el pecado es que ofende la santidad de este gran Dios eterno. Y tiene consecuencias eternas. La ira de Dios sobre el pecador por siempre. La ley no se dio para salvar al hombre. Nadie es salvo, ni nunca nadie ha sido salvo por cumplir la ley. Pero la ley sí fue dada, mis hermanos, para mostrarnos nuestra maldad. Cuando yo leo estos mandamientos de Dios, yo digo, yo los he quebrado. Y la ley me toma de la mano y me dice, pero hay un Salvador. Se llama Cristo Jesús. Él pagó por toda tu maldad. Si tú estás aquí hoy y no conoces de esta gran salvación en Cristo, yo te ruego que tú te arrepientas de tus pecados y confíes en Jesús. Pongas tu fe en Jesús. ¿Qué hace la ley con nosotros? Elimina nuestra autojustificación. Nos muestra nuestra maldad para que entendamos que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, quien murió en la cruz para tomar el castigo de todos aquellos que creemos en Él. J.C. Ryle, un hombre que escribió un libro que todo creyente debe leer, que se llama Santidad, escribió lo siguiente: la gente nunca fijará sus rostros decididamente hacia el cielo y vivirán como extranjeros en esta tierra hasta que realmente sientan que están en peligro del infierno. Expongamos y martillemos los 10 mandamientos para mostrar la longitud, la amplitud y la profundidad y la altura de los requisitos de Dios, los cuales no alcanzamos porque somos pecadores.
Esto fue lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. No podemos mejorar su plan. Sigue diciendo, podemos estar seguros de esto. Los hombres nunca vendrán a Jesús y permanecerán con Jesús y vivirán para Jesús a menos que realmente sepan por qué han de venir. ¿Por qué necesitan tus hijos a Cristo? Porque son pecadores, mis hermanos. Pero alguien se lo tiene que decir al muchacho o a la muchacha. Alguien se lo tiene que decir al niño y a la niña. Pero no se los decimos, mis hermanos. No les decimos que son pecadores para aplastarlos con la culpa, sino para traerlos a Cristo. Mi esposa y yo no lo hacemos perfectamente, pero tratamos siempre de cuando vemos un pecado en ella, una rebeldía. Sí, hermano, así de bonita y así de chiquitita, tiene rebeldía en su corazón. Nosotros mencionamos ese pecado, depende de la situación, si necesita disciplina, la aplicamos, pero siempre tratamos de traerla a Cristo. Por esto es que tú necesitas a Cristo. Por eso es que tú necesitas a Cristo. Sigue diciendo J.C. Ryle, aquellos a quienes el Espíritu atrae a Jesús son aquellos a quienes el Espíritu ha convencido de su pecado. Sin una convicción completa del pecado, los hombres pueden parecer venir a Jesús y seguirlo por un tiempo, pero pronto se apartarán y regresarán al mundo. Claro, si tú no sabes de que tienes necesidad de un Salvador, ¿para qué lo necesitas? Tú te vas, porque no hay nada aquí que necesites. Pero si en cambio tú entiendes que eres pecador, tú te aferrarás a Cristo y creerás en Él, pondrás tu fe en Él. Como un buen punto de partida, toma los 10 mandamientos, mi hermano, uno por uno, medita en ellos, apréndelos tú, conócelos tú. En los catecismos de antaño, los niños memorizaban los 10 mandamientos y ellos te podían decir los 10 mandamientos uno por uno. ¿Para qué? ¿Memorizar por memorizar? No, hermano, para que estos 10 mandamientos hicieran mano de una herramienta que Dios ha puesto en los corazones de todo ser humano, que es la conciencia. Estos 10 mandamientos, con la conciencia del niño, de la niña, esa conciencia de que sabe qué es el mal y qué es el bien, son útiles en las manos del Espíritu Santo para traer a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes al Evangelio. Si ellos no entienden que son pecadores y que han quebrantado la ley de Dios, no verán su necesidad de Cristo y no creerán en Él. Y si ellos no creen en Cristo, no tendrán vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. Mi hermano, yo leo estas palabras y se me carga mi corazón, porque yo pienso en la eternidad de mi hijo y de mi hija. Sí, hermanos, es cierto, ellos tienen que ir a la escuela y a la universidad y estudiar y ir a conseguir un trabajo. Pero hermanos, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar y queda la eternidad de tu hijo. Repito la pregunta que hice al inicio. ¿Qué es lo que más deseas para tu hijo tú? Hermanos, si son cosas terrenales, todo eso se va a quedar. Desea con todo tu corazón la salvación de tu hijo. Pero no te quedes en la ley. Si tú te quedas en la ley, mi hermano, estás haciendo lo peor que puedes hacer. O estás haciendo un legalista, o estás haciendo un libertino. Un hombre o una mujer que va a creer que por cumplir la ley es salvo, o un hombre y una mujer que dice, eso es demasiado para mí, ni por cerca llego a cumplirlo, me voy a vivir como el mundo. ¿Qué necesitas después de traer la ley y recordarle la ley? Hablar de Cristo, mi hermano, mi hermana. Habla a tus hijos de su necesidad de arrepentirse de su pecado y de creer en Jesús. Y yo añadí una nota aquí, no te canses de hacerlo. No te canses de hacerlo. Por cada vez que tú le menciones la ley a tu hijo, menciónale 10 veces a Cristo. No es suficiente con decirle en qué está fracasando delante de Dios, porque también, escuchen esto, estamos hablando de mencionar la ley de Dios, no tus preferencias. Son dos cosas bien diferentes la una de la otra. Algunos padres piensan que son sus preferencias personales
las que van a hacer ver a sus hijos su necesidad de un Salvador. Y no son sus preferencias personales, mi hermano. Si el color favorito de tu hija es el amarillo y tú odias el amarillo, no tienes que cambiar. Eso no tiene nada que ver con lo moral. Sí. Tal vez tú como padre te has afanado por esas camisas tan grandes que usa mi hijo. Yo quiero que use camisas más pequeñas. Déjalo tranquilo, hermano. Ese peinado con esos pelos parados. Déjalo tranquilo, hermano. Apunta a su corazón y a entender cómo él está ofendiendo a Dios, no cómo él está rompiendo tus preferencias. Estamos hablando de la ley de Dios, no tus preferencias personales. No machaques a tu hijo con tus preferencias personales todo el tiempo, mi hermano, mi hermana. Si él quiere un vaso de vidrio y tú quieres un vaso de plástico, hermano, no pelees por eso con tu hijo. No le estés ahí fastidiando la vida todo el tiempo. Ámalo, sé paciente con él. Acuérdate cuando tú eras niño, cuando tú eras joven. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando yo era joven, mi hermano. En la escuela donde yo estaba estudiando música me dijeron, aquí es prohibido que venga con camisas deportivas. El siguiente día yo llegué con mi camisa deportiva. Ahí solo para fastidiar. ¿Y qué me decía mi papá? Sabiendo todo eso. Decían, es prohibido cortarse el pelo. Yo iba ahí, rapado. Me corté toda la melena. Para molestar. Para llamar la atención. En mi corazón depravado, lo único que quería yo era hacer todo lo contrario de lo que me dijeron. Y mi papá me decía, qué bien te ves. Y pasó el tiempo, mi hermano, y ahora yo pienso en eso y yo digo, antes era niño y pensaba como un niño. Así dice el apóstol Pablo. No pelees con tus hijos como niño, mi hermano, mi hermana. Conoce a Dios, conoce la ley y conoce a Cristo. Y habla con tus hijos de Dios, de esta ley que Dios ha revelado y de Cristo. No discutas sobre preferencias personales. Mi esposa y yo hemos tenido muchas conversaciones acerca de esto. Nuestra hija, aunque es pequeñita, ya tiene sus gustos y sus deseos, que no son necesariamente pecaminosos. Recuérdales la ley, no tus preferencias, pero también recuérdales a Cristo. Un escritor, Dennis Gurdensen, escribe lo siguiente: la mayoría de los padres tienen ciertos temas que les emocionan, de los cuales se expresan a menudo. ¿Tú conoces cuáles son esos temas para ti? ¿Están tus hijos recibiendo una gran dosis de tu perspectiva política? ¿O de tu afición por el deporte? ¿O de asuntos morales como el aborto? ¿O asuntos bíblicos como el creacionismo? ¿Pero no están escuchando de ti un énfasis claro y firme en el Evangelio? Esta es una buena pregunta para que tú te hagas, mi hermano. ¿De qué es lo que tú más hablas con tus hijos? Tiene que ser de Cristo, mis hermanos. Si por algo te han de conocer tus hijos, que sea por hablar de Jesús. No te canses de hablar de Jesús. No te canses de que tus palabras continuamente hablen de Jesús. ¿Y de qué hablaremos de Jesús? Habla de la vida perfecta de Jesús. De la obediencia perfecta de Jesús. Compáralo con nuestra desobediencia y con nuestra rebeldía. Habla del poder de Jesús para sanar enfermos, resucitar muertos, calmar la tempestad, alimentar a miles de personas. Habla del poder que tiene Jesús para perdonar pecados. Habla de ese juicio injusto que sufrió Jesús antes de ser crucificado. Habla de la crucifixión de Jesús, de su condenación. Habla de esas 3 horas de oscuridad que pasó Jesús antes de expirar. Habla de la conversación entre Jesús y el ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz. Habla de la resurrección de Jesús. Lee uno de los evangelios con tu hijo. Cuéntale las historias a tu hijo de Jesús.
Si tú te enfocas en hacer cambiar los hábitos de tu hijo sin Cristo, hermano, estás perdiendo el tiempo. Porque solo el Evangelio tiene poder para cambiar el corazón del muchacho. Solo el Evangelio tiene poder para cambiar la dirección que lleva la vida de tu hijo. Cristo y solo Cristo, mi hermano. Solo Cristo te pudo cambiar a ti, mi hermano. Solo Cristo me pudo cambiar a mí. Y solo Él puede obrar en nuestros hijos. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que primero se le viene a la mente de un cristiano cuando escucha estas palabras de un cristiano que ya lleva tiempo en el Evangelio? Lo primero que se me viene a mi mente, mis hermanos, es un misionero allá en las Amazonas, ¿no? O un pastor predicando el Evangelio. Hermano, todos nosotros somos embajadores de Dios en nuestros hogares. Y estamos para rogar en nombre de Dios a los que están ahí cerca de nosotros que se reconcilien con Dios. Los padres creyentes somos embajadores de Dios en nuestro hogar, mis hermanos. Y con Pablo estamos llamados a rogar a Dios por nuestros hijos y a rogar a nuestros hijos que se reconcilien con Dios. ¿Le has rogado a tu hijo que se reconcilie con Dios? Con lágrimas incluso. No te canses de hablar de Jesús, mi hermano. Debemos animar a nuestros hijos a que se conviertan a Cristo temprano en sus vidas. Antes de que sus pecados, dice Gurdensen, se multipliquen y formen un estilo de vida que les haga servir al mundo y a la carne. Mis amados hermanos, hemos de hablar de la ley en nuestros hogares y también hemos de hablar de Cristo. Pero ahora toca hacer algo aparte también. Orar por tus hijos e hijas y descansar en la misericordia y en la soberanía de Dios. Y estas son buenas noticias para ti y para mí, mi hermano. Porque es cierto, aunque estamos con esa carga santa y normal y natural de la eternidad de nuestros hijos, mi hermano, no está en ti convertirlos. No está en mí convertirlos. Eso está en las manos de un Dios que es soberano. ¿Y qué te queda a ti y a mí? Orar y descansar en este buen Dios en quien tú has creído. Yo quiero que busquemos en Isaías capítulo 1, versículo 2, lo que dice Dios mismo. Este es Dios hablando con su pueblo. Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Y mi hermano, mi hermana, si hay alguna carga en tu corazón, que si eres un padre que ama a Dios y ama a tu hijo, la tendrás. Si hay alguna carga en tu corazón por tu hijo, por tu hija, por su salvación, por su eternidad, mi hermano, pon esa carga en las manos de este Dios que es bueno y soberano. Ponla ya. No te quedes con esa carga tú en tu corazón. No te quedes con esa carga de la conversión de tu hijo y de tu hija sobre tus hombros. Que esa carga no queda contigo, mi hermano, porque no pertenece a tu dominio. No es algo que está en tus manos. Está en las manos de Dios. Tú sé fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y hemos hablado aquí de hablar y confrontar con la ley, confrontar con amor, con la ley a tus hijos y hablarles de Cristo. Tu responsabilidad, hermano, está en eso. Y después orar y descansar en el Señor para que Él haga la obra. Escuchen lo que dice Jehová en Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla. ¿Quién habla, mi hermano? Jehová. Y dicen los salmos que su voz es como trueno que hace romper las peñas, que se rompen las montañas. Habla Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que es dueño de todo, tiene hijos rebeldes, mi hermano. Recientemente escuché a un pastor que si yo menciono su nombre, 95% de ustedes lo va a conocer. Estábamos platicando en una mesa y yo le dije, hermano, ¿cómo podemos orar por ti? Y él dijo,
Daniel, ora por la salvación de mi hijo. Yo me quedé espantado en ese momento, porque ese muchacho no pudo tener un padre más centrado en el evangelio que este hombre, y no pudo tener una madre más centrada en el evangelio que esta mujer. Y ahí estaban los dos, esposo y esposa, sentados uno al lado del otro. Yo no supe qué decirle, se me fueron las palabras, porque jamás esperé eso de él. Pastor de una gran iglesia de 1200 personas. Dios lo ha usado grandemente, mi hermano. Y a su esposa no se diga cuánto Dios la ha usado. Su hija es misionera a los árabes. Y su hijo no conoce a Cristo. Es rebelde en contra de Cristo. Hemos de orar, mis hermanos, sin cansarnos, pero descansar en que Dios es soberano. Y Él tiene sus maneras de actuar y de trabajar que nosotros no conocemos. Sé fiel en lo que Dios te ha encomendado, pero descansa en el Señor. Y pídele a Él que Él es el que obrará a su tiempo. Termino, mis hermanos, con el ejemplo de una mujer llamada Elisa. A ella casi nadie la conoce, pero a su hijo sí. Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon fue un predicador inglés en los años 1800. Pastoreó la iglesia más grande de su tiempo, miles de personas. Llegó a millones de personas con sus sermones en los 1800. Sus sermones y sus libros continúan siendo leídos hasta hoy. ¿Cómo llegó a ser lo que fue? Él mismo dice, él mismo responde: cuando yo ya no esté entre ustedes, escribe, muchos escribirán sobre mi vida, tendrán dificultad al explicar la posición que Dios me ha dado. Yo mismo puedo decir la razón por la cual soy lo que soy. Escuchen esto: mi madre y la verdad de mi mensaje. Uno de sus biógrafos escribe: Spurgeon le debió mucho a la mujer humilde y llena de gracia que le contó la antigua historia de Jesús. Hermanos, nosotros tenemos una gran deuda con esta mujer, Elisa, que le compartió desde muy niño el evangelio a Spurgeon. En otra ocasión, Spurgeon predicó sobre la influencia que recibió de su madre y dijo: no podría decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos alrededor de la mesa y leíamos versículo por versículo la Biblia, y ella nos explicaba la Escritura. A continuación venía el momento de las súplicas. Posteriormente venía la oración de nuestra madre. Recuerdo en una ocasión su oración fue así: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio, si no se aferran a Cristo. Esa idea, dice Spurgeon, de una madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía, traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios y por Dios ante ellos es el verdadero camino de llevar a los hijos a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la gran responsabilidad que tú nos has puesto en nuestros hogares. Y gracias porque tú nos das también el camino a seguir, Dios. Señor, nos quedamos muy cortos nosotros en nuestra tarea que nos has encomendado. Nos quedamos muy cortos, Señor, en la tarea de ser padres y madres, tíos, tías, abuelos, abuelas, que están anunciando la ley y la salvación en Cristo a los que están en su casa. Pero te damos gracias por Jesús, Señor. Gracias porque Él ha llevado toda nuestra maldad. Gracias porque Él ha llevado todo nuestro pecado y ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ahora bien, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Y ser fieles a tu llamado. Al llamado que tú nos has hecho de anunciar a Cristo en nuestros hogares.
Y esto aplica más allá de nuestros hogares también, Señor. Esto aplica a nuestros lugares de trabajo, esto aplica a nuestras relaciones con nuestros vecinos, amigos. Señor, que las personas te conozcan a ti por medio de Cristo. Úsanos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, Señor. Especialmente te quiero pedir por los padres y las madres que están en este lugar hoy. Tal vez, Señor, renovados, tal vez en este momento cargados. Te pedimos por cada uno de nosotros, Dios, que tú nos ayudes a ser fieles a ti en nuestros hogares y a dejar los resultados a ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado cuando anunciemos a nuestros hijos que Cristo es el Salvador. Te pedimos por la salvación de estos pequeños, Dios. Te pedimos por la salvación de los que están entre nosotros, que están en edad de adolescencia, juventud, Señor. Te suplicamos, Padre, que obres tú salvándolos, Señor. Te suplicamos que obres tú quebrantando corazones rebeldes, Señor. Te suplicamos que obres tú trayéndolos a Cristo, Señor. Tómalos de la mano, Señor, y tráelos a Jesús. Sí, Señor, hay hijos rebeldes, pero Cristo es poderoso para salvar. Sí, Señor, el corazón del ser humano es duro, pero no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, que en nuestros hogares se escuche mucho hablar de Cristo y cantar de Cristo, y que en nuestros hogares se vean vidas de hombres y mujeres que anuncian a Cristo y viven el Evangelio, Señor. Llévanos para nuestros lugares, Señor, con tu paz y tu bendición, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.